Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 25 de noviembre de 2022 y este es el resumen semanal de los mercados. Muy bien, semana corta en Estados Unidos, o sea, técnicamente no podemos hablar de un feriado de 4 días, pero dado que el Día de Acción de Gracias es uno de los feriados más importantes del año para los estadounidenses, es un feriado bastante dedicado a la familia, muchos suelen tomarse el viernes, o sea, los empleadores también suelen darles a sus empleados el viernes libre, el famoso viernes negro, el Black Friday, que sería hoy. Así que, a pesar de que Wall Street opera a media rueda, bueno, es normal lo que vimos hoy, poco volumen, poco movimiento, y vemos acá al índice casi sin variación. Estamos bastante cerca de esta línea de tendencia bajista, que obviamente los analistas técnicos están mirando muy fuertemente, algunos para ver si la quiebra, otros para ver si rebota. Nosotros no entramos en ese juego, pero no podemos negar que esta gente existe, sobre todo que los algoritmos que hacen análisis técnico existen y que mueven los precios del mercado. Y si nosotros nos dejamos llevar un poco por las emociones, por el momentum, por la volatilidad, las oscilaciones de las acciones, bueno, podemos cometer errores en nuestro portafolio que posteriormente nos terminan provocando pérdidas y pérdidas innecesarias, sobre todo, o sea, momentos en los cuales tomamos malas decisiones y después terminamos performando peor que el índice, a pesar de que no es algo fácil. Bueno, tampoco es que tenemos que cometer errores innecesarios. La razón por la que esta semana vemos que el índice subió, o sea, estamos ahí ya en una recuperación que continúa, y esta semana tuvimos también un par de días de suba importante, ya entrando lo que sería ahora la temporada navideña. Muchos atribuyen esta suba de esta semana, que continúa ya con las semanas anteriores, a que la Fed parecería haber confirmado que efectivamente va a desacelerar las subas de tasas a partir de diciembre, y eso, como ya veníamos contando en tantos informes anteriores, hace suponer que si esa tendencia continúa ya estaríamos pensando en una detención total de la suba de tasas cuando esté más o menos en el 5%, y posteriormente, a medida que la inflación interanual baje, ya posiblemente para mediados del año que viene o para el segundo trimestre del año que viene, ya la inflación interanual estaría por debajo de la tasa de la Fed, entonces ya tendría razones para comenzar a bajarla. Concretamente, lo que pasó esta semana fue que salieron las minutas de la Fed. Si las quieren buscar, se publican gratuitamente, pueden buscar Fed minutes, así como si fuera minutos, que son las actas de la Fed, o sea, porque obviamente se toma nota de todo lo que se habla en esas reuniones y se publican un par de semanas después de que ocurren las reuniones. Mi consejo es ignorarlas completamente, o sea, son aburridísimas, básicamente describen lo que está sucediendo, pocas veces hay información que pueda ser importante para los mercados, pero en este caso, como estamos todos tan susceptibles a ver qué es lo que puede hacer la Reserva Federal, porque justamente la política de suba de tasas de la Reserva Federal fue el principal causante de este mercado bajista, entonces todos están mirando a ver pasito a pasito, a ver pequeños detalles que les pueden ayudar a deducir cuál será el próximo movimiento de la Fed en las próximas reuniones. Por supuesto, uno me dirá, bueno, pero la inflación también tuvo mucho que ver este año. Sí, efectivamente, pero las empresas, sobre todo las que tienen ventajas competitivas, como las que solemos hablar en estos informes, se suelen acomodar a la inflación, o sea, si tienen poder de fijación de precios, pueden trasladarle los aumentos de precios a sus clientes, o si tienen altos márgenes de rentabilidad, pueden aguantar una reducción de los márgenes de rentabilidad sin que se disminuyan mucho las ganancias de la compañía. O sea, las empresas tienen bastante, o sea, tienen muchas herramientas para tratar de compensar la inflación, para tratar de cubrirse contra la inflación o tratar de sobrevivir a un entorno de una inflación creciente, pero obviamente cuando aparece la Reserva Federal y te sube el costo de oportunidad del capital, o sea, te sube la tasa de interés, eso les pega a todos los sectores por igual y los afectan negativamente, obviamente, a todas las acciones, a todos los sectores del mercado, y más aún, por supuesto, como ya lo hemos dicho, a aquellas empresas cuyos ingresos estén creciendo de manera más acelerada, que es lo que veíamos con el tema de los ajustes de price earning. Y si uno agarra un Excel, una evaluación, un descuento de flujo de contados, verá también cuando empiezan a mover
el costo de capital o la tasa libre de riesgo, por ejemplo, como componente del costo de capital, va a ver que cuando empieza a hacer movimientos el valor de la compañía cambia. Pero como sabemos que la mayoría del mercado no suele hacer flujo de fondos descontados, sino que suelen mirar price earning, por ejemplo, para ver si algo está, entre comillas, caro o barato, tenemos que pensar que justamente los movimientos de tasas de la Fed, al afectar los múltiplos que el mercado está dispuesto a pagar por diferentes empresas, afecta mucho el sentimiento inversor y se producen las volatilidades que hemos visto a lo largo de este año y que tanto han afectado al valor de nuestras compañías, en muchos casos, según mi opinión, de manera injusta. Pero bueno, al mismo tiempo esas, entre comillas, injusticias, esas ineficiencias que se provocan en el mercado, son también los que nos dan la oportunidad, a los que nos gusta ver las empresas, a los que nos gusta invertir como Warren Buffett, que no estamos tratando de invertir en papelitos, en figuritas, sino en empresas, en compañías. Bueno, nos da la oportunidad de aprovechar esas ineficiencias y comprar muy buenas compañías que están cotizando a valuaciones muy bajas, y eso nos permite lograr el santo grial de los mercados, podríamos llamarle, que es justamente la idea de comprar una inversión que me va a dar una alta rentabilidad en el futuro con muy poco riesgo de perder dinero, porque justamente compré algo de muy buena calidad a una evaluación muy baja. Pero volviendo a las minutas de la Fed, las pueden encontrar si buscan en Google, el FOMC, que es el Federal Open Market Committee, o sea, el comité de la Reserva Federal que realiza operaciones a mercado abierto, que es justamente el que se reúne cada 6 semanas y fija la tasa de interés. Si se fijan en las reuniones, bueno, son cada 6 semanas, tendríamos que venir a buscar acá la de noviembre, y acá están las minutas. No se publican inmediatamente, la próxima reunión va a ser el 14, se va a conocer si efectivamente la Fed sube la tasa 0,5 como está esperado o no. Las minutas no se publican inmediatamente, se publican después, y vuelvo a repetir, mi consejo es no pierdan el tiempo, porque la verdad es que si ustedes ven, se van a bajar este PDF de 12 páginas que les va a decir, bueno, quieren participar en la reunión, y va a empezar a hacer toda una descripción sobre qué es lo que considera uno, qué es lo que considera otro, o sea, todo obviamente un análisis de la realidad, o sea, que no es, o sea, termina no siendo predictivo. O sea, nosotros sabemos que las acciones viven de descontar los flujos futuros, o sea, las acciones, las cotizaciones de las acciones, un componente fundamental del precio de las acciones es justamente las expectativas que los inversores tienen sobre los free cash flow, las ganancias futuras de las compañías. Estas minutas de la Fed a lo sumo van a describir la realidad o el pasado, pero no van a hablar demasiado del futuro, y si lo hacen, como ya hemos comentado en otros informes, lo van a hacer con el lenguaje de la Fed, con el lenguaje de los banqueros centrales, que consiste en emitir sonidos sin decir mucho. En este caso parece que tuvieron un pequeño desliz y soltaron algunas frases que permitieron al mercado ponerse bastante optimista. Fíjese que tengo que ir incluso hasta la página 9 para ver esto. Y básicamente lo que importa acá es este párrafo, que voy a tratar de traducir lo mejor posible, porque a veces me trabo. Bueno, dice que los participantes mencionaron algunas consideraciones que podrían influenciar el ritmo de los futuros incrementos en la tasa objetivo y en la tasa de los fondos federales de la Fed, que es la tasa de corto plazo, lo que nosotros llamaríamos acá el pase bancario. Estas consideraciones incluyeron la suba acumulativa que tiene la política monetaria hasta la fecha. Esto es importante. Los rezagos entre las acciones tomadas por la política monetaria y el comportamiento de la actividad económica y la inflación. Esto es muy interesante porque quiere decir que, por supuesto, la Reserva Federal es consciente de que hay un rezago entre que ellos aplican una política monetaria, en este caso contractiva, de tasas al alza, y que eso efectivamente se traslade a la economía real. O sea, ya lo veníamos explicando, incluso lo vimos en informes anteriores cuando yo les mostraba que a pesar de que en este momento la curva de tasas está invertida, cuando uno va y mira las tasas de los bancos, o sea, la tasa que el banco paga por un plazo fijo y la tasa que el banco cobra por un préstamo, por ahora, ese diferencial, a pesar de que la curva de tasas en este momento está negativa, ese diferencial en los bancos, lo que sería la economía, lo que está más en contacto con la economía real, por el momento sigue siendo positivo. Entonces, quiere decir que los bancos continúan teniendo
buenos incentivos para dar crédito, y eso obviamente dinamiza la actividad económica para las empresas, para sus actividades cotidianas, para cuando se quieren expandir, y eso ayuda a que la probabilidad de que efectivamente veamos una recesión en Estados Unidos, ya tal vez no este año, pero sí el año que viene, va disminuyendo. Entonces quiere decir que la Fed es consciente de que hay un rezago, y esa es la razón por la cual cuando se invierte la curva de tasas uno sabe que eso está presagiando una posible recesión, pero en caso de que efectivamente se dé una recesión y por supuesto un mercado bajista en las acciones, eso va a venir como mínimo un año después de que se invierte la curva, e incluso en algunos momentos ha pasado 18 meses o incluso 2 años entre que se invirtió la curva y efectivamente vino un mercado bajista, vino una recesión, porque hay un tiempo que tarda en trasladarse la política monetaria del Banco Central a la economía real. Lo mismo pasa, por supuesto, en aquellos contextos donde la Fed baja las tasas de interés. Toma un tiempo entre que la Fed baja las tasas de interés y eso se traslada efectivamente a las tasas de los bancos y dinamiza de nuevo, vuelve a poner en funcionamiento el crédito bancario y fomenta la actividad económica, la actividad de las empresas. Pero volviendo al tema de los comentarios favorables de la Fed, lo más importante es esto. Una sustancial mayoría de los participantes de la reunión de la Fed juzgaron que desacelerar el ritmo de incremento podría ser bastante apropiado pronto, o sea, quiere decir la próxima reunión. Entonces, acá esta es justamente la principal frase que importa en todo, o casi la única frase que importa, porque es la que está diciendo que hay una sustancial mayoría de los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Fed que consideran que habría que empezar a desacelerar pronto las subas de tasa. Y obviamente dice que la incertidumbre de los rezagos y de las magnitudes asociadas a los efectos de las acciones de la política monetaria en la actividad económica y en la inflación estuvieron entre las principales razones citadas para esta evaluación. O sea que ellos dicen que van a empezar a desacelerar las subas porque justamente no es posible poder medir con exactitud cuánto va a tardar toda esta política monetaria restrictiva de la Fed en trasladarse a la economía real y con qué magnitud esto se va a trasladar a la economía real. Entonces, lo que están marcando es que parece que cada vez cobra más fundamento la teoría, lo que estábamos comentando en informes anteriores, de que estamos viendo acá al mercado recuperándose desde principios más o menos del 13 de octubre, y la idea era, como decíamos, que el escenario que está descontando el mercado es el de que lo peor ya pasó, que la Reserva Federal está yendo a una política monetaria que sigue siendo contractiva, pero a un menor ritmo, y que si efectivamente la inflación continúa bajando, y debería ser así, dado que no hubo otro fogonazo monetario durante este año, si eso continúa ocurriendo, lo que debería pasar es que efectivamente la Fed va a empezar a desacelerar las subas de tasas hasta detenerlas y eventualmente empezará a bajarlas el año que viene con los consecuentes efectos positivos que eso va a tener en las valuaciones de las compañías. Y como los mercados siempre se adelantan, el mercado podría perfectamente estar en este momento iniciando un nuevo mercado alcista a medida que va descontando cada vez más en los precios ese escenario potencial para el futuro. Bueno, dicho esto, queda bastante claro de que nada muy nuevo ha surgido en el mercado en relación a lo que veíamos la semana pasada. Ha surgido incluso información que ha confirmado por lo menos el escenario futuro que yo vislumbro para las acciones. Así que, bueno, más o menos seguimos con la misma expectativa, o sea, seguimos con este escenario futuro, por lo menos en mi caso, sigo con este escenario base futuro para las acciones, con lo cual creo que es un muy buen momento para posicionarse en acciones de Estados Unidos, sobre todo en aquellas pertenecientes a los sectores que más han caído a lo largo de este año. Pero por supuesto, o sea, nunca está de más volver a repetirlo, el portafolio de inversión no es mío, es del inversor, o sea, el portafolio de inversión tiene que reflejar tanto el horizonte temporal del inversor, la tolerancia al riesgo del inversor y la remuneración pretendida del inversor. Entonces, si una persona
es muy aversa al riesgo, o sea, solamente tolera bajo riesgo y tiene un escenario de inversión futura corto, bueno, lo único que yo podría recomendarle en este momento son letras a descuento. O sea, la letra a descuento de febrero, por ejemplo, está rindiendo un 115%, que es bastante más de lo que ofrece un plazo fijo y se puede vender en cualquier momento. Ahora bien, si la persona ya tiene un horizonte temporal un poco más largo, o sea, sigue prefiriendo bajo riesgo, pero el horizonte temporal ya se va un poco más largo, por ejemplo, un año a futuro, entonces ya podríamos pasar a obligaciones negociables en dólares. La obligación negociable de Mastelone, la de Telecom, la de Geneia, están rindiendo 10-11% en dólares y uno está cubierto contra cualquier ajuste de tipo de cambio que puede llegar a haber, tal vez no durante los primeros meses del año que viene, pero sí tal vez a finales del año que viene, como ya ha ocurrido otras veces. Y obviamente, para una persona que ya necesita su remuneración pretendida para un portafolio de inversión, ya supera ese 11% en dólares, podría irse a una obligación negociable de YPF, pero bueno, ahí también eso ya tiene sus riesgos, pero terminamos cayendo sí o sí en CDRs, terminamos cayendo sí o sí en acciones argentinas o en acciones de Estados Unidos, dependiendo justamente del riesgo que está dispuesto a tolerar el inversor. O sea, riesgo moderado, bueno, listo, tenemos que comprar CDRs. Riesgo alto, bueno, podemos comprar CDR, pero también podemos comprar acciones argentinas. Eso ya depende de la tolerancia al riesgo y la remuneración pretendida del inversor. Cualquier inversor que me diga, yo quisiera más de un 10% anual en dólares, o sea, un 15%, bueno, ya tenemos que ir sí o sí a renta variable. Entonces ya, obviamente a la pregunta, bueno, pero estamos en un contexto donde conviene armar un portafolio de CDR o de acciones argentinas, sí, por supuesto que sí. O sea, ahí obviamente después ya siguiendo el método top-down empezamos a ver cuáles son los sectores que conviene tener en el portafolio, también indagar un poco cuál es la... O sea, dentro del riesgo, por ejemplo, un inversor que me dice yo me tolero un riesgo moderado, me aguanto si tengo un año de pérdida, como puede ser este, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, bueno, ok, pero ¿cuánto? Vamos a tratar de hilar un poco más fino para ver si, por ejemplo, te tengo que comprar el 50% del portafolio en el Standard & Poor's y el resto en acciones particulares para tratar de hacer pequeñas desviaciones del índice para tratar de ganarle pero sin desviarnos demasiado. O si sos una persona que se arriesga un poco más porque tolera más niveles de volatilidad, entonces podemos no comprar el ETF del Standard & Poor's e ir directamente a comprar acciones puntuales, por ejemplo tecnológicas, que sabemos que si nos va bien le va a ir mucho mejor que al índice, pero si llegamos a tener un año, el año que viene, que de repente aparecen eventos negativos o la inflación se vuelve a acelerar por X razón que yo ahora desconozco, bueno, entonces esa persona va a tener que tolerar una baja en su portafolio que va a ser superior a la del índice. Entonces eso ya después se habla con cada uno. O sea, el portafolio del inversor tiene que responder a las necesidades del inversor. Así que podría tranquilamente terminar el informe acá. El informe, o sea, para las personas que buscan simplemente el comentario de la semana, un análisis de la semana, el informe terminó acá. Así que a continuación, como no me gusta ser simplemente periodista, comentarista de lo que ha pasado en los mercados durante la semana, vamos a agregar esta semana que apareció un lindo memo de Howard Marks, el análisis de este memo que sacó Howard Marks para hacer un poco de didáctica, un poco de educación del inversor. Voy a tratar de ver si lo puedo completar en este informe. El tema es que al tener que ir traduciendo voy a tratar de no trabarme demasiado. La verdad que este año, a pesar de lo mal que han ido las acciones, algo bueno que tiene es que varios inversores conocidos, entre ellos Howard Marks, ha escrito memos bastante buenos. O sea, en general los memos de Howard Marks son de buena calidad, pero este año la verdad que ha subido a otro nivel. Veremos qué pasa si el año que viene tenemos un año alcista. Así que si lo quieren buscar, ya saben que ponen Howard Marks, What Really Matters, que es como se llama este memo. Si no, pueden directamente suscribirse en la página de él para que se los envíen al mail. Y voy a tratar de ir, aunque sea resumiendo, e intentaré ver con el tiempo para que no se me haga demasiado largo. Entonces,
obviamente, o sea, de vuelta, para los que no conocen a Howard Marks, está a un nivel de leyenda financiera como el de Warren Buffett. Él es profundo admirador de Warren Buffett, sigue su misma filosofía, pero a diferencia de Warren Buffett, que se dedica a buscar compañías de muy buena calidad y no les importa si las tiene que pagar a un precio justo, por ejemplo, como ha pasado con varias empresas que ha comentado Buffett en el pasado. En el caso de Howard Marks, él es mucho más sensible a los precios. O sea, si bien hablamos que Warren Buffett, por ejemplo, tiene un montón de cash en su fondo en Berkshire Hathaway y no lo utiliza porque muchas veces cree que las cosas no están lo suficientemente baratas, bueno, Howard Marks es incluso más exigente que Warren Buffett en ese tipo de cosas. O sea, él suele comprar, si miran el portafolio de Howard Marks, no suele tener Apple, no suele tener grandes empresas como sí puede tener Warren Buffett, porque Howard Marks es mucho más minucioso en cuanto a qué comprar y, más importante aún para él, a qué precios comprar. Entonces hace mucho énfasis en las buenas compañías y cita mucho a Warren Buffett en eso, incluso en este paper o memo lo cita bastante, pero también habla mucho de los precios a los que compramos las compañías. O sea, es un inversor que no es millonario, es millonario, y es un inversor que se hizo a sí mismo. O sea, arrancó desde abajo y ha logrado su fortuna a través de su trabajo como inversor. O sea que cuando una persona de esta talla habla, o mejor dicho, en este caso escribe, está bueno leerlo porque, por un lado, no tiene razones para engañarlo, no tiene razones para manipularlo, ya está, ya la hizo, digamos, ya cumplió con su carrera, a pesar de que todavía no se ha retirado, como pasó, por ejemplo, con Peter Lynch, pero, digamos, este tipo de escritos suelen ser bastante sinceros y están llenos de información muy útil, y a veces obviamente vemos cosas repetidas, vemos cosas que parecen obvias, pero sobre todo en años como este, en años donde el sentimiento inversor se pone tan negativo y entramos a YouTube y vemos videos que dicen que lo peor todavía no llegó, que vendamos todas las acciones, que salgamos que todavía estamos a tiempo. O sea, en años como esto está bueno ir a ver a los que de verdad han ganado dinero en el mercado para ver qué es lo que están diciendo ellos o qué es lo que recomiendan hacer ellos, porque seguramente vamos a estar mucho más en lo correcto, vamos a tener menos probabilidad de equivocarnos si seguimos lo que hace Howard Marks y no lo que dicen youtubers financieros, sobre todo cuando ponen esos títulos tan rimbombantes, y se lo dice una persona que está en este momento haciendo un video de YouTube, así que bueno, tómenlo como de quien viene. Bueno, concretamente, ¿qué es lo que dice Howard Marks? Él dice que estaba en una conferencia el 21 de junio en Londres y que la gente le preguntaba por qué tan mal va a ir la inflación, o sea, qué cree que va a hacer la Fed o cuánto va a subir las tasas de interés la Fed para combatirla, si eso va a terminar causando una recesión, qué tan mala puede ser la recesión, cuánto tiempo puede durar la recesión, a lo cual, como dice Howard Marks, dice, bueno, en resumen, le dije a las personas que atendían a la reunión que esas cosas, todas ellas estaban relacionadas con el corto plazo. Y, and this is what I know, y que esto es lo que yo sé con respecto al corto plazo. O sea, qué es lo que Howard Marks ha concluido con respecto a las inversiones de corto plazo o los movimientos de nuestro portafolio a corto plazo después de décadas y décadas de experiencia exitosa en los mercados financieros. Él dice, la mayoría de los inversores no pueden hacer un trabajo superior, o sea, no pueden tener un rendimiento superior prediciendo los fenómenos de corto plazo como todos estos, como qué va a pasar con la inflación, va a subir la tasa de interés la Fed, qué va a pasar con el desempleo, qué va a pasar con la recesión, va a venir una recesión o no. O sea, lo que dice es, la mayoría de los inversores no pueden hacerlo mejor que los demás con respecto a predecir qué es lo que va a pasar en la macroeconomía y en los mercados financieros en el corto plazo. Por lo tanto, ellos no deberían poner demasiado énfasis, utiliza la palabra stocks encima, no deberían poner demasiado énfasis en las opiniones referentes a estos asuntos, a todos estos temas, tanto opiniones suyas como de terceros. Dice, es poco probable que ellos hagan cambios importantes en sus portafolios en respuesta a estas opiniones, o sea que en definitiva nos afectan mucho
las opiniones que tal vez leemos en grupos de WhatsApp, en web financieras, en Twitter, en YouTube, pero a la larga no terminamos actuando mucho en nuestro portafolio a partir de toda esa marea de información que estamos recibiendo. Y después dice, los cambios que efectivamente hacen los inversores es poco probable que los hagan consistentemente bien. O sea, estamos acá en un contexto de incertidumbre. Hay gente como yo que les digo que para mí esto es el inicio de un mercado alcista. Hay gente que les dice que todavía lo peor no pasó, que lo peor va a llegar pronto, que todavía estamos a tiempo. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién le creo? ¿Qué hago? O sea, me salgo, pondero un poquito acá, un poquito allá, vendo la mitad de las acciones y me paso a bono. O sea, ¿qué hago? Entonces, ¿qué es lo que dice Howard Marks? Estar en ese marco de pensamiento, o sea, invertir con esas variables de entrada, o sea, invertir de esa manera y tomar decisiones de nuestro portafolio en base a toda esa información, es poco probable que termine saliendo bien, porque es difícil que estemos bien todo el tiempo, o sea, que hagamos las cosas correctas todo el tiempo. Por lo tanto, como dice él, there aren't the things, o sea, que no son las cosas que importan. O sea, eso, o sea, ¿qué es lo que va a pasar con la inflación, con la macroeconomía? O sea, lo que dice es, mirá, está bien que vos intentes ver qué va a pasar con la macroeconomía, qué va a pasar con la inflación, o sea, qué va a pasar con la recesión, si va a llegar a Estados Unidos o no, en qué momento, si va a ser intensa o no intensa, si la Fed va a bajar la tasa de interés el año que viene o no la va a bajar. Está bien que pienses en eso. Ahora, no te inundes de información, o sea, no te llenes de un montón de información sobre qué es lo que puede pasar en el corto plazo, y no tomes decisiones que dependan pura y exclusivamente de ese evento de si la Fed va a subir las tasas de interés 0,50. O sea, si yo invierto en una empresa en este momento, Apple, por ejemplo, como para hacer un ejemplo obvio, la idea es, si yo invierto en Apple en este momento, es porque yo creo que la empresa vale más de lo que refleja su precio en el mercado, y no depende, o sea, mi inversión no depende de que la Fed vaya a subir las tasas 0,50. Si de repente la Fed cambia de opinión porque el dato de noviembre de inflación viene muy alto y la sube 0,75 y el mercado lo toma muy a mal y hace un mínimo histórico inferior al que vemos ahora, esa no tiene que ser razón para que yo termine vendiendo Apple. O sea, en el caso de que decida terminar de deshacerme de la empresa, que venda la empresa, no tiene que ser por esa razón, porque yo no controlo eso. Y yo sé que hay contextos de subas de tasa y después viene contexto de baja de tasa. Sabemos que eso va fluctuando, pero lo que no puedo hacer es basar mi decisión de tener o no tener una empresa en base a eso. Si tengo Apple es porque yo creo que la empresa, por los negocios que tiene, por la industria en la que está, por las ventajas competitivas que tiene, por las decisiones que está tomando la gerencia, yo creo que esa empresa vale más que lo que está reflejado en los precios. Y no puede, o sea, y no puede suceder que yo termine vendiéndola por algo que no depende de Apple, que es la tasa de interés de la Fed. O sea, sí, es verdad que lo que pase con la tasa de interés de la Fed a corto plazo me afecta los precios de los activos, pero a largo plazo, en última instancia, las ganancias de las empresas son las que terminan ponderando y las empresas se terminan moviendo en base a cómo se van moviendo sus ganancias por acción. Así que, otra cosa que dice, la gran mayoría de los inversores no pueden saber con seguridad cuáles son los eventos macroeconómicos que yacen más adelante, justo más adelante, o sea, en el corto plazo, y la manera en la que los mercados van a reaccionar a esos eventos cuando ocurran. O sea, clarísimo, o sea, la mayoría de nosotros no sabemos qué va a pasar. Yo que sé cómo va a venir la inflación de noviembre, cuando a principios de diciembre la dé a conocer el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos. O sea, yo no sé qué va a pasar. Y tampoco sé cómo va a reaccionar el mercado. Yo supongo que si viene menos de lo esperado, el mercado va a reaccionar bien, pero tal vez viene mayor a lo esperado, pero no tan mal como se pensaba, y el mercado sigue reaccionando bien. O sea, no podemos saber eso, o sea, es muy difícil saberlo. Y como dice acá, que él se pregunta, ¿por qué es tan difícil? O sea, ¿por qué es tan difícil poder predecir ese tipo de cosas? Y lo que dice es, la principal razón por la que es particularmente desafiante
obtener ganancias con un enfoque de inversión a corto plazo es porque es muy difícil saber cuáles son las expectativas con respecto a los eventos futuros que ya se encuentran incorporados en el precio de las acciones. O sea, está claro que los mercados, yo miro al Standard & Poor's acá, moviéndose, digo, bueno, claramente estos precios de las acciones se están recuperando en base a expectativas de ganancias futuras de las compañías, pero al mismo tiempo expectativas de movimientos de variables como por ejemplo la tasa de interés libre de riesgo, que es la que se utiliza para el descuento de flujo de fondos. Entonces es muy difícil, por no decir imposible, saber cuánto de eso ya se está incorporando en los precios, cuánto de esto está incorporado en los precios. Entonces dice Howard Marks que a pesar de la tremenda importancia que tienen los eventos macroeconómicos y financieros, como puede ser la tasa de interés o la inflación o el crecimiento económico o la recesión, en el resultado de las acciones en el mercado, los movimientos de las acciones en el mercado, a pesar de eso, tengo nada de control sobre eso y tengo muy pocas herramientas, no carezco casi completamente de formas de tener control con respecto a eso, porque no sé cuáles son las expectativas que están en este momento incorporadas en los precios. Dicho esto, hay un libro que es obligatorio para el que quiere hacer un inversor en valor, o sea, quiere hacer un value investor, quiere invertir, o sea, tratando de entender de qué manera poder encontrar compañías que están baratas y que tienen ventajas competitivas, pero fundamentalmente poder encontrar empresas que, o sea, ya no mirando la parte cualitativa, sino mirando la parte cuantitativa, a ver si las expectativas que están reflejadas en el precio de las acciones son menores al verdadero valor que puede tener la compañía en base a nuestras opiniones con respecto a su futuro. Como dice Damodaran, la historia que nosotros nos contamos sobre el futuro de la compañía. Y es este libro de Michael Mauboussin. Hemos visto papers de Mauboussin, es un genio total, sobre todo porque sus papers además son gratuitos, o sea que es un tipo muy generoso. Este libro, que no es gratuito, que no alcancé a subirlo a algún repositorio para darles un link de descarga, pero no se preocupen que en el futuro seguro vamos a volver a hablar de este libro porque es obligatorio. Fíjense que incluso arriba, hablando de Howard Marks, les hace un comentario con respecto al libro que dice que este libro es un curso nivel universitario para invertir de manera inteligente. Este libro se llama Expectation Investing, desgraciadamente no está en castellano, lo he buscado, es un libro que tiene sus años, salió una versión actualizada ahora en 2021, desgraciadamente está solamente en inglés, no es tan largo y es alucinante, o sea, porque hace algo que parece bastante intuitivo, pero que no se suele hacer mucho, que es utilizar los descuentos de flujos de fondos para ver qué es lo que está siendo descontado en este momento en el precio de las acciones. Y en base a eso, plantear nuestro propio escenario y ver si efectivamente el escenario que están descontando las acciones en este momento es demasiado malo para ser verdad y por lo tanto estamos en presencia de una ganga, o sea, una empresa que está a muy buen precio para comprarla. Incluso, no voy a detenerme demasiado en este libro, bueno, este es el índice, obviamente dice cómo el mercado evalúa las acciones, o sea, lo que sería la infraestructura de las expectativas que están incorporadas en los precios, analizando la estrategia competitiva de las compañías, bueno, bla, bla, bla. Yo lo que quería mostrar brevemente es esta parte donde hace un pequeño resumen para ver un poco en qué consiste el libro, que es esto, que es el proceso que ellos plantean de cómo uno debería invertir. O sea, lo que dice él, en primer lugar, dice, leemos las expectativas que están incorporadas en el precio de las acciones con un descuento de flujo descontados. O sea, dice, utilizamos el modelo de flujo de fondos descontados tratando de utilizar un modelo que nos termine dando como precio de las acciones el precio actual del mercado. O sea, nosotros sabemos que podemos mover el costo de capital, que tiene varias variables a tener en cuenta, entre ellas la tasa libre de riesgo,
podemos mover también los márgenes de rentabilidad de la compañía, podemos mover también el capital de trabajo, las inversiones en capital que hace la compañía, por supuesto que también podemos mover el crecimiento en los ingresos, que es fundamental a la hora de hacer una evaluación. Entonces lo que hacen ellos es decir, bueno, primero tenemos que plantear escenarios de qué es lo que puede estar descontando en este momento el precio de la acción. Y en base a eso, como dicen ellos acá, un modelo de flujo de fondos descontados de largo plazo es la herramienta correcta para leer las expectativas, porque simula, o sea, espeja en este caso, o sea, realiza, digamos, de la misma manera la evaluación de la compañía a cómo lo hacen el precio de las acciones en el mercado. O sea, fíjense que no dice price earning, no dice EBITDA, múltiplo de EBITDA, no dice price to book value, dicen modelo de flujo de fondos descontado. Cuando una persona te dice que el valor de una compañía está alto porque el price earnings es alto, eso es falso, porque los price earnings no valúan nada, pricean. O sea, es una herramienta que mira precio, no mira valor. El valor de una compañía se ve a través de un modelo de flujo de fondos descontados y, por supuesto, volvemos siempre a lo mismo, termina siendo una opinión del analista. Entonces acá no hacemos eso. Acá arrancamos no mirando la opinión del analista, que seríamos cada uno de nosotros, sino la opinión del mercado. O sea, hacemos un descuento de flujo de contados en lo cual tratamos de ir moviendo las diferentes variables que acabo de describir para que el precio resultante de las acciones nos dé exactamente el precio, o más o menos aproximado, el precio que está teniendo la acción en el mercado. Al hacer eso, vemos uno de los tantos escenarios que podría estar descontando a futuro el precio actual de las acciones en el mercado. Y después, obviamente, hacemos nuestra propia evaluación, porque él dice, ellos, los dos autores, dicen, bueno, después identificamos oportunidades a través de las expectativas, y justamente lo que ellos marcan es que lo que busca el inversor es esto, revisiones en las expectativas. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos mirar hoy Facebook, por ejemplo, Meta Platform. Esa empresa, tal como lo mostró Damodaran en sus últimos videos, como lo hemos mostrado acá también en estos informes, esa empresa está cotizando en este momento con una expectativa. O sea, si uno mira el precio del mercado en base a los balances de la compañía, uno asume o puede inferir, puede deducir del precio de la acción en el mercado en este momento que el mercado cree que la empresa va a quebrar. O sea, básicamente hoy los múltiplos de Facebook, lo que es el precio de la acción en el mercado, cuando uno utiliza este modelo de expectativas, o si quiere una versión cortita y muy abreviada, los de los price earnings que veíamos en informes anteriores, uno lo que puede ver es que el mercado en este momento con respecto a Meta Platform está descontando que básicamente la empresa va a quebrar, porque es como que le han castigado mucho por las malas decisiones que tomó. Ahora, si uno desglosa el balance, claramente se da cuenta de que los márgenes de rentabilidad de la empresa siguen siendo superiores al 30%, de que la empresa sigue teniendo mucha más caja que deuda tiene, que parece que Zuckerberg prestó un poquito de atención a lo que el mercado le estaba diciendo. Entonces uno dice, bueno, me parece que en el caso de Meta Platform, por ejemplo, eventualmente, tal vez el año que viene, va a venir un momento donde va a haber una revisión de expectativas. Hoy por hoy, que las expectativas que están descontadas en el precio de Meta, en este caso, son terriblemente pesimistas, exageradamente pesimistas, yo creo que eventualmente va a venir una revisión de expectativas al alza, y eso es lo que ellos dicen. O sea, cuando uno encuentra este tipo de empresas que puede detectar este tipo de situaciones, donde las expectativas acá directamente hacen un giro en U, de muy malas pasan a, bueno, tal vez esta empresa sobrevive y termina siendo una buena compañía, ahí es donde uno puede hacer las mayores oportunidades. Y bueno, después el paso 3, por supuesto, es el compro, vendo o mantengo. O sea, ellos lo que dicen es eso, que a través de un descuento de flujo de fondos descontados, con el modelo de flujo de fondos descontados, podemos analizar las expectativas que están descontadas en este momento en el precio de las acciones, y después, moviendo esas variables para reflejar nuestro propio escenario futuro, el que nosotros creemos que va a ser el más probable, podemos ver si efectivamente para nosotros el escenario futuro es más optimista, o puede darse el caso contrario, puede darse el caso de que la empresa esté subiendo muchísimo y nosotros vemos que en el precio de las acciones hacemos un flujo de fondos descontados para compararla con el precio actual, y vemos que en este caso el flujo de fondo nos da que el mercado está suponiendo un crecimiento en los ingresos que muy difícil vaya a darse, y entonces podemos aprovechar ahí para
vender esa compañía porque creemos que eventualmente va a venir una revisión de expectativas cuando salga algún balance que no cumpla con las expectativas y la empresa caiga porque el mercado se va a dar cuenta de que estuvo siendo demasiado optimista. Así que esto es un poco lo que está hablando acá Howard Marks. Este libro ya lo vamos a tocar más en detalle en el futuro. Por ahora tengo que seguir con esto, pues ya llevo 40 minutos de video, así que vamos a continuar. Otro párrafo del memo que me pareció bastante interesante son estos dos, donde dice, a corto plazo, el precio de las acciones es altamente susceptible a eventos aleatorios y externos que pueden impedir el impacto de los eventos fundamentales. O sea, tenemos los fundamentos de la compañía, hay ciertos eventos, no sé, un contrato o mismo un balance que afecta o que muestra los fundamentos de la compañía, pero lo que dice Howard Marks es algo que todos sabemos: a corto plazo el precio de las acciones es altamente susceptible a eventos aleatorios, a eventos que pasan diariamente en el mercado y a eventos exógenos y que impiden que el precio de las acciones refleje con toda justicia los verdaderos fundamentos de las empresas. Los eventos macro, o sea, los eventos de la macroeconomía y las subas y bajas de la fortuna, acá creo que se refiere a la suerte, o sea, a la suerte, o sea, las subas y bajas en la suerte, la estimación que tienen los inversores sobre la compañía a corto plazo, son impredecibles y no necesariamente son indicativos o relevantes con respecto a las perspectivas de las compañías a largo plazo. Por lo tanto, poca atención debería prestarse a ellos. Y termina diciendo, para conocer la diferencia, o sea, para conocer la diferencia entre un evento que es simplemente un evento aleatorio, un evento externo, un evento que afecta al sentimiento inversor y otro evento que afecta a los fundamentos de la compañía, lo que dice Howard Marks es que para poder conocer la diferencia, uno tiene que ser capaz de tener un profundo entendimiento de la compañía. Profundo entendimiento de la compañía. Eso es lo que nos va a permitir poder diferenciar la paja del trigo, poder diferenciar aquello que realmente importa para los negocios de la compañía y aquello que es simplemente una oscilación de corto plazo y que ya está. O sea, por ejemplo, Apple ha sufrido un poco por temas de huelgas en China, por todo el tema del coronavirus en China, y obviamente que eso afecta a la producción, sobre todo del iPhone, y más aún teniendo en cuenta la temporada navideña. Entonces, la pregunta, por ejemplo, que uno debería hacerse, eso es, ok, ¿afecta a los fundamentos de la compañía? Sí, los puede afectar. Ahora, ¿los afecta de manera determinante y definitiva a largo plazo? La respuesta es no. Entonces, salir a comprar o a vender la empresa en base a un evento que es un evento coyuntural, que depende de una circunstancia puntual que se dio en este momento y que no parecería tener la capacidad de destruir fundamentos, o sea, empeorar los fundamentos de la compañía de manera definitiva, no debería ser un evento que nos motive a nosotros a hacer algún cambio en nuestro portafolio si es que tenemos esa compañía. Y el otro párrafo dice, está claro de la observación de los precios, de las fluctuaciones de los precios de las acciones, que fluctúan mucho más que lo que fluctúa la economía o las ganancias de la compañía. ¿A qué se debe esto?, pregunta Howard Marks. Debe deberse al hecho de que en el corto plazo las subas y bajas de los precios están influenciadas mucho más por los cambios en la psicología de los inversores, sentimiento inversor, que en los cambios de las perspectivas de largo plazo de la compañía. Debido a que los cambios en la psicología importan más en el corto plazo que los cambios de los fundamentos y que son muy difíciles de predecir, la mayoría del trading de corto plazo es una pérdida de tiempo o peor. O sea, puede ser una pérdida no solo de tiempo, sino también de dinero. O sea, repito, debido a que los cambios en la psicología importan más en el corto plazo que los cambios de los fundamentos y que esos cambios de sentimiento, de psicología son difíciles de predecir, la mayoría de los traders, la mayoría de la gente que tradea
empresas a corto plazo están incurriendo en una pérdida de tiempo y peor aún en una pérdida de dinero. Esto es lo que dice Howard Marks con respecto a qué es lo que pasa con la gente que intenta predecir de manera consistente, circunstancial y cree que puede ser capaz de predecir eventos de corto plazo de manera consistente. Lo que dice Howard Marks, a través de sus años de experiencia y de haber leído muchas cosas y haber conocido a mucha gente que lo intentó, es que, miren, me parece que hacer esto es una pérdida de tiempo. A continuación creo que vienen los párrafos que más me gustan. Bueno, obviamente este paper, este memo se llama ¿qué es lo que importa? Entonces él va haciendo primero todo un descarte diciendo, bueno, ¿qué es lo que no importa? ¿Qué es lo que no importa a la hora de ser exitoso, si es que queremos ser exitosos como inversores en el mercado? Entonces va como pasando por varios puntos donde lo primero que dice, ¿qué es lo que no importa? La mentalidad de trading, la mentalidad de trader. Entonces empieza contando un chiste que le contó su padre, dice que ya lo contó varias veces, donde dice que se encuentran dos personas y una persona le dice que tiene una lata de sardinas y le pregunta cuánto cuesta. Bueno, le dice, ay, me gustan las sardinas, quisiera comer alguna sardina. Bueno, ¿cuánto cuesta? Y entonces le dice $10.000 la lata. Entonces le dice, ¿cómo puede ser que una lata de sardinas cueste $10.000? Entonces le dice, no, lo que pasa es que estas son las mejores sardinas del mundo, tienen un pedigrí, o sea, tiene como toda una línea de descendencia de cada una de las sardinas que las han cultivado, dice, son capturadas a través de red, no arpón. Bueno, o sea, están devanadas, o sea, están preparadas a mano, o sea, empaquetadas en el aceite de oliva más fino del mundo, y en la etiqueta está pintada por un artista muy bien conocido. Bueno, entonces le dice, son una ganga a $10.000. Entonces Joe le pregunta, pero ¿quién se comería, sabiendo que vale eso, quién se comería una lata de sardinas que vale $10.000? Entonces Sam le dice, no, dice, estas sardinas no son para comer, son para tradear. Entonces, este chiste le permite a Howard Marks decir, dice, yo creo que la mayoría de las personas tratan a las acciones y a los bonos como algo para tradear, no como algo para poseer. Y eso es clave. Cuando yo compro, volvemos con el ejemplo Apple. ¿Por qué compro Apple? Porque me gusta la compañía, porque creo que tiene buenas perspectivas a futuro, porque me gustan sus productos, creo que el CEO es una persona muy competente. O sea, creo que la economía de Estados Unidos va a crecer y que la empresa tiene ventajas competitivas para crecer más de lo que crece la economía. O simplemente compro las acciones de Apple porque sé que dentro de 2 meses se las voy a poder vender a alguien en el mercado a un precio mayor. Entonces, esto es clave. O sea, ¿qué son las acciones para mí? ¿Son algo para tradear o son algo que yo quiero poseer en mi portafolio porque creo que son una fuente de riqueza, no solo con respecto a los dividendos, sino con respecto a las ganancias que después se ven eventualmente reflejadas en el precio de las acciones? Obviamente, como él es gran admirador de Buffett, por supuesto habla de que siempre Buffett cuenta en sus entrevistas que para él las acciones son partes de negocios, que no son trading cards, dice en un momento, o sea, que no son como figuritas, ahora que están tan de moda las figuritas del mundial, que no son figuritas para intercambiar. Y dice, Buffett le dice a las personas que compran acciones que deberían pensar con respecto a ellos mismos como si ellos fueran socios de los dueños con los cuales comparten metas similares. Entonces, yo compro Apple, por ejemplo, entonces yo debería sentirme, a pesar de que compre una acción de Apple, yo debería sentirme como dueño del negocio, y por supuesto que yo como accionista debería compartir los mismos objetivos que tiene Tim Cook, por ejemplo, que es el CEO de la compañía. Ahora, ¿qué es lo que dice Howard Marks? Creo que esto raramente es el caso. La mayoría de las personas compran acciones con el objetivo de venderlas a un precio más alto, pensando que son cosas para trading, no cosas para poseer. Esto significa que la mayoría de las personas abandonan su mentalidad de propietario y en su lugar actúan como timberos, gamblers o especuladores cuando apuestan por movimientos de acciones. Estos resultados son a menudo desagradables, lo que dice él, o sea que generalmente nos va a terminar saliendo mal. Esto creo que es clave, es
fundamental preguntarse qué son las acciones para mí, para qué tengo acciones en mi portafolio, porque me gustan las empresas en las que invertí o porque creo que mañana o la semana que viene o dentro de 6 meses voy a ser capaz de vendérselas a otra persona a un precio mayor al que yo la compré, entonces me voy a hacer una ganancia y me voy a pasar a la próxima acción del mercado que todavía no sé ni cuál va a ser. Clave, o sea, es muy importante que pensemos eso porque nos evita cometer errores en estos contextos de tanta incertidumbre. Otra cosa interesante que dijo era que, bueno, en 2012 el Instituto Dalbar hizo una investigación donde, bueno, mostraba que los inversores, la mayoría de los inversores que habían operado entre 1992 y 2012 habían performado 3% por debajo del Standard & Poor's y que el tiempo promedio de tenencia de una acción había sido de 6 meses. Y lo pone como con 2 signos de exclamación. 6 meses. Entonces, acá viene lo importante. Cuando mantenés en tenencia una acción por menos de un año, no estás utilizando el mercado de las acciones para adquirir posiciones en participaciones de negocios y participar del crecimiento de esa empresa. En su lugar, lo que estás haciendo es simplemente tratar de adivinar con respecto a noticias y expectativas de corto plazo. Y tus rendimientos van a estar basados en la manera en la que las personas reaccionen a esas noticias, a esa información. Lo que quiere decir es que si yo obviamente compro acciones y las mantengo menos de un año, o mi objetivo es mantenerlas menos de un año, entonces es muy difícil que en ese periodo menor a un año se reflejen los fundamentos de las compañías. Por supuesto, sí, en parte lo van a hacer, pero no voy a estar disfrutando principalmente del crecimiento de la compañía. En la mayoría de los casos voy a estar tratando de adivinar de qué es lo que va a pasar con el mercado en los próximos meses. O sea, voy a tratar de adivinar, bueno, qué puede llegar a pasar el año que viene. A ver, no sé, me posiciono en empresas tecnológicas. ¿Por qué? ¿Porque me gustan estas empresas o porque creo que la inflación va a bajar, la economía va a volver a crecer y la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés? O sea, si lo hago en base a eso, lo estoy haciendo porque creo ser capaz de ver qué es lo que puede pasar en el entorno macro. No está nada mal. Ahora, ¿cuál es la pregunta importante de esto? ¿Qué pasa si estoy equivocado? O sea, ¿qué pasa si la inflación tarda más en bajar? ¿Qué pasa si mi expectativa de la Fed bajando las tasas de interés a mediados del año que viene no se cumple? ¿Todavía querría tener, pongámosle por ejemplo, Apple en el portafolio? Si la respuesta es sí, está todo bien, sigamos adelante. Si la respuesta es no, tratemos de buscar más en las compañías y tratemos de no ser tan pretenciosos de creer que vamos a ser capaces de predecir qué es lo que va a pasar en la economía, en la inflación, en la recesión, en las tasas de interés de la Fed durante los próximos meses, porque es muy difícil, es algo tan complejo que es casi imposible que podamos estar en lo correcto todo el tiempo. Capaz que yo digo, bueno, el próximo año va a ser un año de Congreso bloqueado en Estados Unidos, inflación a la baja, la Reserva Federal bajando las tasas de interés a mediados de año, crecimiento económico real en Estados Unidos, no va a haber recesión, y capaz que acierto. Y mis acciones tecnológicas andan fenómeno. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que yo sea capaz de hacer eso todo el tiempo, todos los años, y que siempre me salga bien, o que las veces que me salga mal no caiga víctima de mis sesgos cognitivos? Por ejemplo, sesgo de confirmación y todos los sesgos que normalmente, o el miedo a la pérdida, la aversión a la pérdida y no querer desprenderme de las acciones. O sea, ¿qué probabilidad hay? Muy bajas. O sea, en algún momento me voy a equivocar. Entonces la clave es eso. Si me llego a equivocar en mi expectativa macroeconómica del próximo año, aún así creo que estas acciones vale la pena tenerlas a estos precios. Creo que son buenas compañías. Si es así, sigamos para adelante. Si no es así, entonces, bueno, aguantemos y compremos acciones, compremos empresas que nos gusten a pesar de que el contexto económico tal vez no sea el que nosotros pensamos para el año que viene. Siempre, por supuesto, vamos a invertir cuando creamos que el contexto económico va a ser bueno. Pero en caso de que no sea tan bueno como pensamos, que no sea bueno, es muy importante poder también sentirnos cómodos con las acciones que tenemos en el portafolio y saber que a pesar de que a corto plazo tal vez
andan mal, bueno, a largo plazo sabemos que son buenas compañías, que se van a recuperar, que nos van a permitir cubrirnos contra la inflación y obtener ganancias que superen no solo a la inflación, sino también a los índices. Por último, lo que dice acá Howard Marks es que él dice, para mí, comprar para tradear a corto plazo, o sea, comprar con el objetivo de tradear a corto plazo, equivale a olvidarme, hace una metáfora bastante interesante, dice, a olvidarme acerca de las chances que mi equipo deportivo favorito tiene de ganar el campeonato, y en su lugar apostar con respecto a cómo creo que le va a ir en el próximo partido, en el próximo tiempo o en la próxima entrada, si estamos hablando de béisbol. Es muy importante porque ya que estamos en el Mundial de Fútbol de la FIFA, podemos hacer una comparación con esto. O sea, podemos pensar que cada uno de los equipos que está jugando ahora el Mundial de Fútbol en Qatar son una empresa y que yo puedo comprar acciones, yo puedo comprar una participación en ese equipo y dependiendo cómo le va al equipo, yo eventualmente subirá de valor o bajará de valor. Entonces yo puedo pensar eso, puedo decir, ser un analista fundamental sería analizar el equipo, analizar los jugadores individuales, analizar el técnico, el cuerpo técnico, analizar la cohesión que hay entre los jugadores, a ver qué tan bien se lleva, qué tan bien coordinan juntos para jugar. Entonces yo podría decir, bueno, vamos a invertir en aquellos equipos que tengan la mayor probabilidad, que yo crea que tienen la mayor probabilidad de ganar la Copa del Mundo. En este caso podríamos decir Argentina, por supuesto, aunque ahí tengo un sesgo de localía. Entonces podríamos decir que a pesar del traspié con Arabia Saudita, puedo decir, bueno, para mí los equipos que tienen los mejores fundamentos y que yo compraría para tener en mi portafolio serían Argentina, Brasil, Francia y España, por ejemplo. Entonces serían los 4 equipos que considero que tienen los mejores fundamentos para ganar la Copa del Mundo. Ahora, un trader, una persona que no mira tanto los fundamentos, que mira a corto plazo, capaz que dice, bueno, mira, Japón le ganó a Alemania, no creo que sea el mejor equipo del Mundial, no creo que sea el equipo que va a ganar la Copa del Mundo, o sea, no creo que vayan a ser los ganadores en absoluto, pero voy a apostar en el próximo partido. O sea, yo voy a comprar Japón porque creo que juega contra Costa Rica, un rival débil, entonces creo que va a ganar, entonces compro acciones de Japón antes del partido y las vendo después del partido. Eso sería como un trader, o sea, una persona que no, o sea, dice, ok, no creo que sea el mejor, no creo que tenga los mejores fundamentos, no creo que tenga los mejores jugadores, no creo que vayan a ganar el campeonato, o sea, no creo que a largo plazo vayan a ser los mejores, pero creo que el próximo partido lo van a ganar. Entonces compro acciones de Japón y las vendo al día siguiente. E incluso me puedo poner más cortoplacista. Puedo decir, bueno, puedo apostar a cómo va a salir el partido en el resultado. Puedo apostar a cuántos goles van a hacer en el primer tiempo o cuántos goles van a hacer en los primeros 30 minutos. O sea, puedo ponerme tan a corto plazo como yo quiera. Puedo apostar si va a haber alguna tarjeta roja, puedo apostar lo que yo quiera. Entonces, eso sería el trader intradiario. El tipo que ya ni siquiera mira el resultado del partido, va apostando a corto plazo. O sea, ni siquiera mira la rueda bursátil, o sea, ni siquiera le importa si el mercado está subiendo o está bajando, opera movimientos de corto plazo, especula haciendo movimientos de corto plazo. Entonces, esto es lo que dice Howard Marks. O sea, un inversor fundamental sería el que dice, bueno, tenemos un campeonato que dura tanto tiempo, yo miro cuáles son los equipos y cuáles son los que tienen los mejores fundamentos para a largo plazo, o sea, en todo el campeonato, terminar saliendo primero. Y compro acciones de aquellos equipos que yo creo que tienen los mejores fundamentos. El trader no va a mirar eso, va a mirar, a ver, ahí está este partido, entonces me compro este equipo y lo vendo después del partido porque no creo que después vaya a ser el mejor. Entonces no miro tanto los fundamentos, sino que miro movimientos de corto plazo, miro situaciones de corto plazo, coyunturas de corto plazo. O sea, ¿qué es lo que dice Howard Marks? Los resultados de hacer eso terminan siendo bastante desagradables porque tal vez te sale bien una vez, tal vez te salen bien varias veces, pero el hecho de estar tomando tal cantidad de decisiones importantes de inversión constantemente y depender de resultados tan a corto plazo implica necesariamente que estamos invirtiendo con las probabilidades en contra de obtener resultados superiores a los índices, porque es muy difícil lograr estar en lo correcto tantas veces seguidas
y no quedar atrapado por nuestros sesgos cognitivos. Por ejemplo, el día que nos va mal, mantener una posición perdedora, sobre todo aquellos que operan muy a corto plazo, mantener una posición perdedora en el mercado porque estoy negado a querer venderlo a pérdida. O sea, si uno es inversor y ha invertido en empresas, es analista de largo plazo, o sea, invierte en compañías, sabe que a pesar de que la compañía ha bajado de precio, conoce la empresa, conoce la industria y sabe que es una bajada temporal. Pero el trader no, el trader invierte en movimientos. Entonces, el hecho de lograr estar en lo correcto, mucho más de lo que se está de manera incorrecta, y cuando está correcto lograr capitalizar ganancias que son superiores a las pérdidas, es algo que, como dice acá Howard Marks, es muy difícil de lograr, estás jugando con tus probabilidades en contra. ¿Qué es lo que recomienda Howard Marks? Tomar pocas decisiones de inversión y analizarlas muy en profundidad. O sea, pensar muy bien lo que hacemos, pensar bien qué acciones tenemos en el portafolio, qué tenemos. O sea, por ejemplo, si una persona tiene un riesgo, una tolerancia a riesgo muy moderada, lo que yo puedo recomendarle, por ejemplo, acá en Argentina, es decirle, mira, 50% de tu dinero lo ponemos en el Standard & Poor's. O sea, riesgo mercado. O sea, te pongo la cartera del Standard & Poor's que le ha ganado a la mayoría de los fondos de inversión activos a lo largo de muchos años, cuando lo mantenés a largo plazo. Y después con el resto, por ejemplo, el 50% restante, vamos haciendo inversiones puntuales. O sea, compramos el Standard & Poor's como para tener un rendimiento acorde al promedio del mercado y después miramos Apple, por ejemplo, miramos Microsoft, miramos Meta, miramos Costco, que es gran compañía Costco, miramos Mercado Libre, o sea, vamos mirando empresas puntuales, entonces decimos, bueno, 5% en esta, 5% en esta, entonces sabemos que si nos equivocamos, como en alguna de las empresas, no nos va a ir tan mal, y si estamos en lo correcto con varias de las empresas que estamos invirtiendo, nos va a ir mejor que en el índice. Obviamente, muchos me van a decir, bueno, pero ahí hay mucha redundancia, porque si compras el Standard & Poor's, pero al mismo tiempo compras Apple, dentro del Standard & Poor's también está Apple. Bueno, sí, pero bueno, es lo que hay. O sea, es una muy buena forma de atomizar un poco el riesgo del mercado y hacer inversiones puntuales en compañías que nos gustan, sin desviarnos demasiado del índice, sin asumir un riesgo tan importante al invertir en una empresa, y poder armar un mix, o sea, un balance entre el riesgo del mercado y el riesgo puntual que asumimos cuando invertimos en cada empresa en particular. Entonces, esa arquitectura, digamos, esa composición de portafolio de inversión donde tenemos el Standard & Poor's con el 50% de nuestro dinero y con el resto vamos haciendo inversiones puntuales, es bastante lógica, sobre todo para alguna persona que tal vez le gusten ciertas empresas, pero no tiene ganas, no tiene tiempo de ponerse a analizar muy en profundidad y de manera recurrente, una vez cada 3 meses, cada empresa, estar mirando a ver qué es lo que pasa con las compañías. Bueno, esta estrategia es perfectamente viable para esas personas porque en el caso de que cometamos errores y que compremos alguna empresa a la que le termine yendo mal, como va a estar atomizado a supongamos 5% del portafolio, no va a perjudicar demasiado el riesgo del portafolio. Y como dice Peter Lynch, los riesgos en los mercados cuando hacemos las cosas bien son asimétricos, porque cuando yo invierto en una mala empresa, a lo sumo puedo perder el dinero que invertí, pero si me va bien, puedo llegar a multiplicar mi dinero por 2, por 3 o por 4, sobre todo si lo mantengo durante varios años. Entonces, si hacemos una estrategia sensata y conocemos las acciones en las que hemos invertido y las razones por las cuales estamos invertidos en acciones y qué es lo que pretendemos de nuestro portafolio de inversión, entonces vamos a estar invirtiendo de manera sensata, de manera coherente, y no vamos a estar sufriendo y tomando decisiones imprudentes cuando eventualmente lleguen estos eventos aleatorios, como dice Howard Marks, eventos aleatorios, eventos externos que terminan afectando la psicología de los inversores y empiezan a provocar mucha volatilidad en el mercado, y sentimos esa tentación grande de actuar, porque si no actuamos creemos que las cosas van a estar peor, cuando justamente lo que hay que hacer es todo lo contrario. Revisar nuestras tesis de inversión, revisar las razones por las que tenemos esas acciones en el portafolio y eventualmente quedarnos tranquilos de que, a pesar de que a corto plazo el mercado se maneja por emociones, a largo plazo, tarde o temprano, los fundamentos de las empresas son lo que más terminan ponderando.
Bueno, y por hoy lo voy a dejar por acá porque ya llevo más de una hora de informe, así que prometo que si la semana que viene no pasa nada raro, no pasa nada que amerite un análisis profundo de algún tipo de coyuntura, algo que haya estado ocurriendo en el mercado, que de repente suceda algo inesperado en el mercado. Si más o menos seguimos como venimos las últimas semanas, voy a aprovechar para continuar con este memo, pero les recomiendo muchísimo que se lo bajen. Recuerden que se llama What Really Matters, donde Howard Marks trata de explicarnos a nosotros los inversores qué es lo que realmente importa si uno quiere ser exitoso como inversor en el mercado. Así que trataré de continuarlo la semana que viene. Esperemos que no pase nada así muy inesperado como para poder seguir y terminar con este memo, para poder sacar toda la sabiduría que nos da Howard Marks. Así que, bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocarey.com.ar o a contacto@grupocarey.com.ar.